Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de astrología evolutiva, donde os voy a explicar un tema que me apasiona absolutamente y que llevo estudiando 17 años por lo menos, con tránsitos incluidos y es Plutón. ¿Qué os parece el tema que os traigo hoy? El viaje iniciático de Plutón. Lo que muere no es tu vida, es la mentira que creías ser. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti se caía a pedazos y que el dolor era tan grande que no podías sostenerlo, pero en el fondo sabías que ya no podías volver atrás? ¿Has vivido una pérdida tan profunda, una ruptura, una muerte, que sentiste que ya no eras la misma persona? Probablemente eso es Plutón. Y aunque duele, aunque asusta, también es el portal hacia lo que nunca te pudieron quitar, tu verdad. Plutón no te pide que luches, te pide que mires, que dejes de resistir, que atravieses, porque no destruye lo real, destruye lo que ya no puede sostenerse más. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a comprender por qué esas pérdidas, esos duelos y esas transformaciones tan radicales que parecen desmoronarte, en realidad pueden ser portales a tu poder más verdadero. Vamos a explorar el significado profundo de Plutón en tu carta natal, sus tránsitos, su influencia en las relaciones y cómo trabajar con él desde la conciencia para recuperar tu integridad y tu fuerza vital. Cada capítulo está diseñado como una etapa del viaje iniciático. Quédate porque al final entenderás por qué lo que muere nunca fue realmente tuyo. Vamos a la parte uno, que es Plutón en la carta natal. Y esto tiene que ver con el apego, la obsesión y el apego que más nos duele. Es como un agujero negro que está ahí chupando energía. La casa, por ejemplo, donde está Plutón, nos muestra el lugar donde hay un deseo de control, una, como digo, una obsesión, un apego que no nos deja vivir. Deseo de control, de seguridad, de poder, pero también puede haber una herida ancestral, algo que aprendes a esconder para sobrevivir. Y por eso mismo ejerce sobre ti un poder inconsciente. Como dice nuestro queridísimo Pablo Flores, ahí en Plutón está lo que más te cuesta soltar. Aunque sabes que ya no te hace bien, es como si te quieres quedar ahí pegado, como no, 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 no. Y eso duele muchísimo, ¿no? Es donde se aloja la obsesión, pero también donde puede renacer tu verdadero poder. Es decir, tiene el potencial, lo que ocurre en tu carta natal o los tránsitos de Plutón, para despertar a tu poder. Bien, la paradoja es que la llave para liberarte está en el mismo lugar del dolor. Plutón te muestra que solo cuando atraviesas el miedo, cuando renuncias, quédate porque hay algo que te va a resultar sumamente revelador, ¿eh? Cuando te diga esa frase. Aparece una energía vital completamente nueva, porque está costando tanta energía vital sostener ese proceso, esa relación, esa historia, lo que sea, que te está matando. Esa misma fuerza que te está matando te está dando la fuerza para regenerarte y para vivir, ¿vale? Vamos a la parte 2, que es un Plutón no integrado. ¿Qué es esto del Plutón no integrado? El precio de negar la sombra. Porque cuando estamos trabajando con Plutón, estamos trabajando con la sombra. Cuando no reconocemos esa energía, la proyectamos. ¿Y quién es la sombra? La sombra es el otro. El otro es el que nos viene a mostrar las partes de nosotros que estamos negando. Eso se vuelve contra nosotros. Y ahí es donde surgen las dinámicas de sabotaje, miedos irracionales, luchas de poder, porque estoy negando partes de mí. Es como, no, yo no soy eso, eres tú, ¿no? Y realmente enfrentarnos a esas partes que no son tan cómodas y no son tan bonitas de nosotros mismos, pero que somos capaces de ver en otros, eso es un ejercicio espiritual muy potente. Y eso es a lo que nos invita o a lo que nos obliga Plutón. Entonces ahí encontramos el deseo de controlar todo, el deseo de desaparecer también. Cuanto más intentamos taparlo, más fuerte se vuelve. Es como que le estás dando gasolina, ¿vale? Porque fijaos como en el mito de Hércules y la Hidra,
cada cabeza que cortas sin conciencia se multiplica, ¿vale? Esto es muy interesante porque el octavo trabajo de Hércules en el viaje del héroe, y tiene que ver, o sea, con la casa 8 tiene que ver con Escorpio o tiene que ver con Plutón. Escorpio es el octavo signo y Plutón es el corregente de Escorpio, el regente moderno de Escorpio. Entonces, fijaos que a Hércules se le encarga también como este trabajo que es derrotar a ese monstruo de múltiples cabezas que vive en el pantano de Lerna. Y cada vez que le cortaba una cabeza, surgía otra. Esto tiene mucho que ver con, o sea, realmente todo esto es una historia simbólica que os la puedo contar en otro vídeo porque es alucinante. Pero quiero que os quedéis muy bien con las enseñanzas que le da su maestro, el maestro de Hércules, a Hércules, para derrotar a la Hidra. Y es un poco lo que tenemos que hacer nosotros con Plutón. A lo que nos lleva ese trabajo con Plutón y es, nos elevamos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Atención, ¿eh? Nos elevamos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Vaya. No es una metáfora bonita, es una verdad espiritual. Lo que niegas te domina, lo que iluminas se transforma. Vamos a la parte 3 con los tránsitos de Plutón, la noche oscura del alma. Los tránsitos de Plutón no suelen ser un plato fácil de digerir. Cuando Plutón toca un punto sensible de tu carta, un planeta o, por ejemplo, un ascendente, un ángulo, ¿vale? Una casa 4, una casa 7, podrías notarlo mucho más, claro. Te invita, casi siempre sin permiso, a un proceso de muerte simbólica o incluso muerte real, ¿vale? ¿Qué es lo que muere? Normalmente lo que ya no eres o lo que está asociado a esas funciones planetarias. La identidad que construiste o que construimos para sobrevivir. Cuando toca el Sol, por ejemplo, cuando Plutón toca el Sol, ya os puedo seguir haciendo vídeos de todo esto porque ya te digo que esto es no parar. Cuando toca el Sol puede vivirse como una muerte del padre, por ejemplo, una muerte de modelo, de la voluntad, de la identidad solar, así como la conocías. Se rompe el antiguo eje de identidad. Cuando toca la Luna, por ejemplo, podría remover toda la historia familiar, traer duelos maternos, desarraigos, traumas también en el vínculo con lo femenino, con lo emocional. O sea que nos va a exigir también un trabajo muy fino con lo emocional, sobre todo con lo que negamos, las emociones densas. Y en esto estoy muy especializada, ¿vale? ¿Qué más? Son tránsitos que con frecuencia, claro, se viven como donde está Plutón hay crisis, crisis. Pero una crisis es una oportunidad de cambio, aunque venga acompañada del dolor y de renuncia, como os decía antes, ¿vale? Soltar. Plutón nos enseña a soltar. Duelos, vacíos, sobre todo cuando está en tránsito, es decir, cuando lo tenemos en algún lugar en la carta natal, nos está mostrando dónde tenemos nuestra obsesión y nuestro apego. Y es ahí donde tenemos que hacer también un ejercicio evolutivo. Bien, todo, o sea, Plutón no te está quitando nada, realmente te está limpiando y te está devolviendo a ti. Esto es lo más difícil de entender porque realmente los tránsitos de Plutón pueden ser muy tremendos y muy dolorosos, depende de cómo esté aspectando tu carta. Si tienes en este momento algún tránsito de Plutón importante, podemos hacer una consulta privada y miramos qué es lo que está pasando y cómo lo puedes navegar mejor. Vamos a la parte 4 que es el poder relacional de Plutón, de la fusión a la verdad. En los vínculos, Plutón muestra cómo, por ejemplo, amamos desde la herida, desde el miedo, la necesidad de control o de rendición total. ¿Te has sentido atraída por personas que te consumían, que te desarmaban, que te encendían un deseo que no podías controlar? Plutón suele estar metido ahí, o sea, cuando tenemos mucho drama, intensidad en los vínculos, en nuestras relaciones, es que normalmente Plutón anda metido por ahí. Si no lo vemos, lo proyectamos. Queremos poseer o nos dejamos poseer. Hay una cosa que es súper interesante porque, claro, Plutón trabaja en el eje Venus-Marte. Entonces tiene mucho que ver con la voluntad y la capacidad de penetración y con lo que nosotros permitimos, ¿sí? Lo que hacemos imponiendo nuestra voluntad o lo que permitimos. Y tiene que ver con la prepotencia y con la impotencia, ¿vale? Enseñándonos en realidad lo que es el poder o la potencia. Vale,
Si no lo vemos, lo estamos proyectando, ¿vale? Entonces, podemos confundir amor con adicción, deseo con dolor, aunque Plutón también nos muestra que los extremos en realidad están en vínculo, no son excluyentes, ¿vale? Bien, podríamos tener una fusión con la muerte del yo, pero también, si transitamos esto desde la conciencia, el deseo puede transformarse. La sexualidad también puede transformarse. Se puede volver muchísimo más profunda, muchísimo más auténtica. Y no solo lo que vemos por ahí en los canales porno, que yo no digo que esté mal, cuidado, no. Pero a lo mejor hay algo más. ¿M? Y esto también es un trabajo que podemos hacer muy, 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 muy profundo y que yo he aprendido a través de la conciencia no dual y el Tantra, por ejemplo. El amor no es perderse en el otro, es encontrarse entero en el vínculo, ¿sí? Porque en el fondo estamos enteros, pero estamos desconectados, estamos fragmentados, ¿vale? Entonces es ahí a través del otro donde nos encontramos con nosotros mismos. Y en realidad lo que anhelamos es la fusión, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que somos yo con un otro. Y esto es algo que yo trabajo muy profundamente también en mi trabajo individual o en mis programas, ¿vale? Si estás teniendo algún tipo de problema en relaciones donde sientes que te pierdes a ti misma, podemos trabajarlo también. Plutón, en el siguiente capítulo, es Plutón y el llamado del alma. Lo que más tememos de Plutón es perder. Y si algo sí, algo se pierde con Plutón. Siempre vamos a perder, pero es algo que no eres tú o algo que ya no tiene que estar en tu vida. Es lo que ya no necesitabas, lo que se había vuelto una máscara, un lastre, una toxina. Es, como digo, lo que estabas usando para evitar sentir. ¿m? Plutón no es fácil, no es cómodo, pero es profundamente liberador. ¿M? Y si estás aquí escuchando esto, probablemente ya lo sabes, o ya lo has vivido, o lo estás viviendo. Ya has sentido ese quiebre, esa noche oscura, esa caída, que trajo consigo una semilla de algo que aún no sabías nombrar. Y eso también es Plutón. Y quizás no necesitas entender todo ahora, solo sostenerte, respirar y confiar en que si estás siendo llamado a morir, es porque hay algo más verdadero empezando para nacer. Aunque esto, como digo, lo podemos ver en consulta porque es una de mis especialidades. Vamos al siguiente capítulo donde te voy a decir algunas claves para trabajar con Plutón desde la conciencia. No lo luches. A Plutón no se le vence, se lo atraviesa y ya te lo dije antes, ¿verdad? ¿Cómo era? Nos elevamos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Recuérdalo. Siente sin juicio. Es muy importante aprender a sentir todo cuando estamos con Plutón. Por eso necesitamos herramientas de regulación, que es otra cosa que también trabajo mucho, la regulación emocional. Es importante también que busques ayuda si estás teniendo un tránsito de Plutón, ayuda especializada. No te vayas a buscar un amigo. Te recomiendo trabajar con un terapeuta, ¿sí? Porque Plutón no suele llevar a terapia. Esta es la realidad. Reconocer el deseo y aprender a trabajar con el deseo es algo muy importante también. El deseo y el consentimiento. Esas son cosas que son como puntos clave en el trabajo de Plutón, sobre todo en las relaciones. Si queréis, os puedo hacer más vídeos y si queréis, podemos hacer consultas privadas también, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Permite el vacío. El vacío, o sea, el sentido se va a revelar después, no durante el proceso de sentir el vacío. ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Qué más? Es muy importante trabajar con la sombra. Todo lo que estamos rechazando afuera tiene algo que contarnos sobre nosotros, ¿vale? Y por eso también hace falta tener ayuda especializada. Trabajar el apego y la obsesión es fundamental con los tránsitos de Plutón o con la energía de Plutón. Puede ser que la tengas muy fuerte en conectada a algún planeta también, o a varios, como yo. Bien, ¿qué más? Algo que tienes que hacer, ríndete, ríndete. No se trata de entender, sino de rendirse. Vaya. Lo que puede ayudar también es hacer rituales de entrega.
porque eso es más espiritual que mental. Y si quieres que te explique cómo, pues lo podemos ver en algún otro vídeo. Déjame comentarios, ¿vale? De cómo vives estas cosas, si ya tienes alguna idea de Plutón, si has tenido algún tránsito importante, si tienes Plutón asociado a algún planeta, eres así plutoniano de nuestro planeta, de nuestra tribu de los plutonianos. Y si este vídeo te ha resonado, si te estás sintiendo en medio de ese abismo, si hay algo que no puedes controlar, pero tampoco puedes ignorar, quizás estás en el viaje iniciático de Plutón. Y aunque no lo parezca, no estás sola. Hay un sentido, hay una verdad, hay una parte de ti que está esperando poder vivir sin máscaras, sin fingir. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo, comparte este mensaje y si sientes que es hora de atravesar ese proceso con acompañamiento, aquí abajo tienes información sobre mis sesiones y programas, porque sí hay otra manera de vivir el poder, desde la verdad, desde el alma, desde ti. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, mi gente. Chao.